Tres. Buenas tardes a todos. Su servidor, Rodierlin Champo Ruiz, les da la más cordial bienvenida a este espacio de análisis y reflexión, donde abordaremos temas muy relevantes sobre las teorías del aprendizaje, el rol del docente y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este espacio titulado Las teorías del aprendizaje y su impacto en los procesos educativos estará a cargo de la maestra Mónica Cecilia Loria Ceballos, maestra Aidea Reyes Sánchez y el maestro David Hernández Espinosa. Somos alumnos del cuarto semestre del doctorado en educación de la Universidad IEXPRO y esta actividad corresponde a la asignatura de didáctica contemporánea. Sin duda, la cuestión educativa es amplia y compleja, ¿sí? Por lo tanto, es imprescindible tener claridad en las diversas teorías del aprendizaje, el rol del docente, el papel que debe desempeñar el alumno, así también el papel fundamental de las estrategias didácticas, seleccionarlas con gran cuidado y con la finalidad de incorporar aspectos tan personales como son los valores, la cuestión afectiva, la cuestión emocional en el proceso de aprendizaje. Sin más preámbulo, vamos con el primer cuestionamiento a cargo de la maestra Mónica Cecilia Loria Ceballos. ¿Cuál es la relevancia de las teorías del aprendizaje en el quehacer educativo? Maestra. Bueno, en este caso, las teorías del aprendizaje nos permite tener ese sustento pedagógico de cómo podemos llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras aulas. Entonces nos da todo ese bagaje teórico para que nosotros podamos sustentar nuestras intervenciones pedagógicas. Existe un sinfín de teorías de aprendizaje y en este momento vamos a platicar un poco acerca de lo que es el conductismo, el cognoscitismo y sobre todo el constructivismo. Recordemos que cada uno pues tiene sus finalidades, pero por ejemplo el constructivismo nos permite que nosotros brindemos esas experiencias de aprendizaje donde los alumnos puedan construir su aprendizaje mediante experiencias donde ellos puedan explorar, observar, vivenciar esos aspectos importantes de su aprendizaje, mientras que el conductismo muchas veces dicen que no es importante. Sin embargo, nosotros siempre tenemos que dar este estímulo a nuestros alumnos para obtener una respuesta de su conocimiento y de esta forma ir desarrollando parte de su aprendizaje. Y con respecto al cognoscitivismo, pues es también importante ya que aquí el alumno va a desarrollar esos esquemas y va a asimilar la información que les vayamos proporcionando para que pueda estructurar sus contenidos y a partir de ahí ir desarrollando lo que es su bagaje de aprendizaje. Entonces es importante tener en cuenta que no nos podemos encasillar únicamente en estas teorías del aprendizaje, sino que debe ser complemento unas de las otras, porque recordemos que la docencia pues es dinámica, es cambiante, tenemos que dar respuesta a las necesidades de nuestros alumnos, entonces tenemos que incluir todos para que podamos tener intervenciones exitosas y sobre todo desarrollar un proceso de aprendizaje y de enseñanza significativo para nosotros y para nuestros alumnos. Efectivamente, maestra Mónica, las teorías del aprendizaje ya mencionadas por usted son fundamentales en toda la práctica educativa, ya que nos describen los procesos mediante el cual el sujeto aprende, cómo el sujeto, que es el alumno, accede al conocimiento y a partir de ahí, cómo el docente puede diseñar diversas estrategias para facilitar ese proceso de aprendizaje. Continuamos con el siguiente cuestionamiento para su análisis y discusión a cargo del maestro David. ¿Cuál Hola, maestro. sería? Bienvenido, maestro. ¿Cuál sería el rol y modelo de docencia que debe desempeñarse en los procesos pedagógicos? Maestro, lo escucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, con respecto a esto, retomo lo que la profesora acaba de mencionar. Bueno, que hay diferentes teorías del aprendizaje, pero el docente debe estar familiarizado con estas teorías y agarrar las herramientas que éstas le proveen de acuerdo al estadio en el que los estudiantes estén de aprendizaje, las competencias que tenga el que desarrollar, que hacer que desarrollen sus estudiantes en el salón de clase, de acuerdo al contexto en el que está desempeñándose. Además, el docente debe familiarizarse con el modelo basado en competencias que posibilitan al alumno aprender de una manera autónoma y seguir aprendiendo fuera del salón de clases.
Por otro lado, también el alumno debe ser el centro, colocarlo, el docente en el centro de aprendizaje del proceso de enseñanza para que construya el conocimiento de la mano de él de una manera activa, que tenga un rol participativo y que se responsabilice de su aprendizaje de igual forma. El docente debe crear estos ambientes idóneos, controlados, ofreciendo herramientas a los estudiantes para que ellos puedan ir construyendo poco a poco estas competencias de acuerdo a las materias que estén cursando. El docente, además de utilizar una evaluación cuantitativa, pues debe también considerar y dar seguimiento al proceso de aprendizaje de los estudiantes y que ellos se den cuenta de sus fortalezas y debilidades, en qué es lo que tienen que seguir poniendo énfasis y que estén totalmente involucrados en este proceso. Por otro lado, también es importante que además del rol del docente como expositor de los contenidos de una materia, debe desarrollar actividades exploratorias, resolución de problemas, desarrollar proyectos, investigaciones guiadas, trabajo colaborativo, trabajo en equipo con los estudiantes, que tengan diferentes formas ellos de aprender, ya que pues los estudiantes van a ir desarrollando estas competencias de manera gradual. Por otro lado, el docente debe poner énfasis también en los aspectos de la motivación, los aspectos psicosociales, psicoemocionales, mm, el contexto de enseñanza, los estilos de aprendizaje de los estudiantes, los conocimientos que ellos ya traen, el bagaje cultural, las competencias que él va a desarrollar a través de las asignaturas y el nivel en el que los estudiantes se encuentran de aprendizaje, ya que pues a su vez es importante poner énfasis en fortalecer los aprendizajes transversales, donde los estudiantes puedan relacionar los conocimientos de las distintas asignaturas, pues para entender los fenómenos de la realidad de una manera más integral. Y pues trabajar sobre los cuatro saberes, el saber ser, saber conocer, saber hacer y saber convivir con los estudiantes, maestro. Ok, Muchas- sin duda, el papel imprescindible del docente es equilibrar el proceso, ¿no? Sí, Y históricamente hay una cuestión ahí, ¿no? En que la actualidad es importante que el docente como agente educativo sea concebido como un organizador de los entornos de aprendizaje, con un bagaje metodológico. Es fundamental que desde su función el docente desarrolle esas competencias y contemple al alumno como el protagonista de su mismo aprendizaje. Muchas gracias, maestro David. de nada, maestro. Avanzamos con el tercer cuestionamiento, con la participación de la maestra Aide Reyes Sánchez, que dice: Pastor hace alusión a la importancia de la renovación y evaluación de la teoría y la práctica. Maestra Aide, ¿cuál sería la relevancia de dichos conceptos en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar con ustedes. Muy interesante la participación de los compañeros. Y en efecto, como decía la maestra Mónica y el maestro David, la, el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo los enfoques metodológicos, teóricos del cognitivismo, del conductismo, son muy importantes y nos llevan al proceso de evaluación. Y el proceso de evaluación tendría que ser un proceso, una evaluación positiva e integral que nos permitiera evaluar no nada más de forma cuantitativa, sino también cualitativa, es decir, los procesos que realiza el educando para llegar a la construcción del saber o del conocimiento. No nada más enfocarse en el resultado, sino en el proceso. Y para esto la evaluación tendría que ser más amplia, considerando todos aquellos aspectos. Como bien lo menciona, eh, la evaluación positiva, dice Moreno y Solaguren Beascoa, que tiene que permitir detectar fortalezas y debilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje, para así ir perfeccionando y mejorando las estrategias y las metodologías utilizadas dentro del aula, lo que nos lleva a renovar y a mejorar las teorías educativas, de tal forma que este proceso no permanece estático, es un proceso de renovación constante, es un proceso, es un círculo virtuoso que nos permite ir mejorando de manera constante.
Y esto nos lleva a lo que decía Ampuero, que citaba a Ibáñez y Villasana, y ellos comentaban que el estudiante construye su conocimiento apoyándose en el contexto y en su entorno inmediato, en lo que observa, pero de manera reflexiva, de tal forma que su saber se vuelve significativo y lo puede aplicar dentro de su vida cotidiana. Y esto favorece al desarrollo de la inteligencia del estudiante y permite que su ingreso al entorno laboral sea exitoso, desarrollando no nada más habilidades y competencias académicas, sino habilidades y competencias socioemocionales que le permitan integrarse a la vida laboral y desarrollar una vida diaria de manera favorable y exitosa. Gracias, maestro Rodri. En definitiva, muy bien, maestra. Sin duda, lograr esa vinculación tan necesaria entre la teoría y la realidad para que ese cúmulo de información que se le está proporcionando al alumno se convierta realmente en conocimiento mediante la puesta en práctica de los saberes en su propio contexto, ¿no? Y esa cuestión aplica tanto para el docente, el alumno y, por supuesto, la misma institución educativa. Damos paso a un video referente a la cuestión de análisis. Adelante. El proceso de aprendizaje es un conjunto de acciones que procesa información, experiencias y saberes previos hasta transformarlo en un nuevo conocimiento que se aplica y se transfiere para la generación de los aprendizajes. Estas acciones son parte de los procesos cognitivos que se adquieren de manera individual en un contexto sociocultural donde el gran protagonista es el sujeto que aprende. Generalmente, en la educación formal, el estudiante cuenta con la guía del docente y la interacción con los compañeros para poder desarrollar las competencias que faciliten los aprendizajes. Es una relación docente-estudiante y estudiante con estudiantes. La motivación del sujeto que aprende es indispensable. El hecho de querer aprender y de tener conciencia de cuán significativo es ese aprendizaje porque lo puede aplicar durante toda la vida. La clave es manejar una información de calidad, interesante y de buena fuente, cuyos contenidos sean lógicos, claros y suficientes, que incentive la investigación y fundamentación de dicha información. La experiencia para fortalecer y potenciar que se produzcan los nuevos conocimientos. La creación de un ambiente de aprendizaje apropiado que invite a la concentración, el desarrollo del proceso de pensar y la producción de nuevos conocimientos con la guía del profesor y el acompañamiento de los compañeros. La organización de las actividades colaborativas y autónomas permiten conjugar lo teórico y lo práctico de forma contextualizada. Es importante el empleo de recursos apropiados que accedan a confirmar, elaborar, consolidar y verificar los aprendizajes reflexionando sus necesidades e intereses. Cada actividad realizada merece una retroalimentación y la incorporación de ejercicios metacognitivos para reflexionar sobre lo que se aprende, cómo se aprende y cuándo aplicar lo aprendido. El aprendizaje es el proceso de adquisición y desarrollo de competencias de tipo conceptual, procedimental y actitudinal debidamente equilibrado que permita una formación integral del estudiante. A manera de conclusión, podemos expresar que es importantísimo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje para propiciar ese aprendizaje significativo y sostenible en el educando. ¿Sí? La acción de los diversos agentes educativos, llámese directivos, docentes, alumnos, padres de familia y sociedad, sin duda, será fundamental para lograr ese tan ansiado y anhelado aprendizaje significativo. Es así como culminamos este espacio de análisis y reflexión, de introspección en nuestro quehacer educativo, esperando que haya sido de su interés. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.